las claves ocultas del 11M, yo, por ejemplo, es un tema que no sé si has visto, que he tratado bastante en el canal. De hecho, tuve el placer de tener una entrevista con Carmen Baladía y me gustaría... Con Terra Ignota también estuviste, ¿no? Con los Terra Ignota también, sí, aunque bueno, en ellos hay... A ver, yo debo decirte que mi tesis o lo que yo defiendo es lo que defendía Fernando Mújica. Bueno, pues entonces te va a gustar mi libro. Sí. Claro. Debo decirte que no, o sea, lo he ojeado, he mirado por capítulos porque no me ha dado tiempo, me lo recibí anteayer y tenía la entrevista hoy. Y con todo el tema de los agricultores y tal, estaba muy liado. Pero bueno, en cualquier caso, respecto a Titadín, respecto a la cuarta trama de José María de Pablo, los libros que han salido hasta ahora, las informaciones que han salido hasta ahora, para que también hacer un poquito de... ¿Qué crees tú que tu libro ofrece nuevo sobre el 11M a la audiencia? Bueno, el libro rompe completamente con la falsa dicotomía ETA-Al-Qaeda. Yo creo que ese es el principal elemento diferenciador del libro. Es la razón por la que además lo escribo, porque evidentemente, aunque llevo esos 20 años que pone en la portada investigándolo, yo siempre he tenido muy claro, bueno, siempre no, al principio no lo tenía tan claro, que la falsa dicotomía estaba ahí precisamente para que los investigadores no llegáramos a la verdad, ¿no? Hay una parte del libro en el que además entono un mea culpa, o me incluyo dentro de aquellos que al principio entraron en esa falsa dicotomía, que además fue promovida por los servicios de inteligencia, en este caso por los nacionales sobre todo, para que aquellos que veíamos, ¿no?, que había muchas cosas que no cuadraban en la versión oficial, que analizábamos el tema de las pruebas, que veíamos que había sucedido con la destrucción de trenes, que es de lo que hablo sobre todo en la primera parte del libro, aportando datos nuevos. Sobre todo, creo que descubro finalmente quién da la orden de destruir los trenes, por lo menos yo creo que llego prácticamente hasta el punto de que el lector puede saber perfectamente quién dio esa orden, y no pertenecía precisamente al Partido Socialista. Y lo que hago es romper con esa falsa dicotomía. ¿Cuál es aquí la gran trampa? Que la versión oficial y la alternativa son dos versiones oficiales. Y eso es lo que explico bien en el libro. Es decir, hay una versión oficial, la de la Fiscalía, la del Tribunal, que luego las sentencias se quedan agua de borrajas, porque yo a todos los que defienden la versión oficial le digo, mira, hazme un favor, léete la sentencia o el resumen, porque entiendo que las sentencias son muchas páginas, léete el resumen y te darás cuenta de que ahí no hay Al-Qaeda por ningún lado, que todo está clarísimo, que no hay ningún tipo de conexión islamista por parte de estos tipos, que eran unos delincuentes comunes, y los que no eran delincuentes comunes trabajaban para las agencias, ¿no? Es que trabajaban para las agencias de inteligencia españoles, extranjeras, de la policía y de la propia Guardia Civil, ¿no? Y entonces, cuando empiezan a leer esas sentencias, se dan cuenta. Esa falsa dicotomía se completa con una versión alternativa. Y esa versión alternativa es la que tiene que ver todo con el que ha sido ETA, que luego posteriormente muta. Y eso también lo explico en el libro. La versión ETA muta a la versión Francia-Marruecos. Sí. Que al final sale por Villarejo, por no sé qué conversaciones telefónicas. Villarejo, obviamente, resentido con el PSOE, y dice, sí, pues ahora voy a ir a por vosotros. Y voy a ir por vosotros en realidad, Villarejo lo aprovecha, como bien acabas de decir, pero en realidad la fuente primera no es él. La fuente primera es una rama del Centro Nacional de Inteligencia que hace unos determinados informes que sirvan de argumento, sí, a todo esto. Y entonces a determinados terminales se les van mandando. Aparecen algunos medios de comunicación. Luego Villarejo intenta utilizar parte de esa información para chantajear al Estado y poder evitar pasar todos sus días en la cárcel. Ahora Villarejo está en su casa, ¿verdad? No está en la cárcel, ¿no? Y ahora da entrevistas, ¿no?, con famosos youtubers, y está 4 horas hablando, defendiendo la tesis de Francia y Marruecos. En el libro analizo la participación de Francia y Marruecos en todo lo que podría ser la génesis y el desarrollo del atentado, pero desde un punto de vista de captación de información. Es decir, analizo los móviles que tenían Francia y Marruecos, antes hemos hablado un poco de ello, desde el punto de vista geopolítico, ese caso de Perejil, las reuniones que evidentemente y que efectivamente de las que habla Villarejo, que se producen en Francia entre agentes marroquíes y agentes franceses, se producen, son completamente ciertas, hay informes sobre esos seguimientos. Entonces, Francia y Marruecos saben quién ha cometido el 11M. Y eso es lo que demuestro en el libro. Lo saben, tienen un conocimiento. Marruecos, Mohamed, de vez en cuando sale a la palestra y dice, oye, no me toquéis las narices, que cuento lo que sé del 11M. Y entonces todos los terminales mediáticos dicen, ¿ven cómo Marruecos estaba detrás? No, Marruecos sabe. Entre otras cosas, porque es quien facilita la identidad de Yamal Hamidán, el chino, que ni era el chino, ni se llamaba Yamal Hamidán, como también demuestro en el libro.
tenía otro nombre, era otra persona y casi con toda probabilidad era un tipo que trabajaba para los servicios de inteligencia marroquíes. Toda esa historia de que pasó por un centro de menores y de que estuvo en la cárcel, tiene todos los visos de ser una absoluta patraña creada por servicios de inteligencia, ¿no? En el caso de Marruecos. Entonces, esa pinza franco-marroquí lo que hace es aprovecharse de las consecuencias internacionales del atentado. Otra de las diferencias fundamentales con respecto a otros libros en los cuales me he basado y he incluido algunas visiones de esos autores que mencionas, sobre todo de López Bru y de Chema de Pablo, porque Chema de Pablo fue uno de los abogados Abogados, y, sí. claro, y entonces, bueno, pues yo conseguí una voz autorizada y porque López Bru ha hecho la Biblia del 11M en su libro Las cloacas del 11M, aunque no Sí, señor. comparto para nada su tesis final. Su tesis final no la comparto para nada porque él sí estaría un poco más en la línea esta de la participación del terrorismo vasco, si no de ETA en sí, sí de un comando, un comando... También hay que ver en qué momento escribe el libro Sí, Bru. sí, sí. Últimamente, en la última edición, ha realizado un desarrollo superior de su parte de la tesis en las que habla del amigo americano, ¿no? Que es como le Sí, llamaba Fernando ahí Múgica está. y por eso le llamamos todos el amigo americano, ¿no? Entonces tenemos esa pinza franco-marroquí, que son los que se aprovechan. A lo que iba. Prácticamente todos los libros del 11M han hecho un análisis nacional del 11M. Todos los libros que han cuestionado la versión oficial. Los que no la han cuestionado te dicen el terrorismo internacional, ¿no? El libro de Casimiro, La venganza, el libro de Reinares, Al-Qaeda se vengó, etcétera, etcétera, ¿no? Y los que han planteado dudas sobre esa versión oficial lo han hecho en clave nacional. Entonces, el argumento principal es, no, el 11M se comete para poner al PSOE en el poder y para fomentar los movimientos separatistas. No, no, no. Bueno, No es esto no es así. así. Es No, no. evidente que no es así. Sin el 11M, el transcurso político español habría sido exactamente el mismo. Sí. Es más, en las horas previas al 11M, Aznar había sido informado, según Fernando Múgica, porque yo le hago un homenaje a Fernando Múgica en ese libro, él fue quien dio esa información, de que se le iba a hacer un regalo para el día 12. Un regalo electoral que iba a ser la detención de la cúpula de ETA. Eso es. Y Y lo ese, pospone. y ese regalo se pospone al día antes de la explosión del piso de Leganés. ¿Para qué? Para que no hubiera prácticamente información al respecto. ¿Por qué se le promete ese regalo? Porque la cúpula de la banda terrorista ETA estaba infiltrada por el Estado. Y mi pregunta es, ¿desde cuándo? Vale. ¿Desde cuándo la cúpula de ETA ha sido dirigida o orientada, manipulada, sugerida por elementos del Estado? Porque entonces lo del corredor de Lenares, lo de la furgoneta de Cañaveras, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Exactamente, ¿son pruebas falsas o son atentados ficticios? ¿Y sabes quién dice que son atentados ficticios? Baltasar Garzón en su libro, Ujú. que también lo incluyo ahí, esas declaraciones, en las cuales él dice, oye, ¿y si estos conatos de atentado no eran reales? Y yo lo que planteo en el libro es, ¿y si esos conatos de atentado eran para que el Ministerio de Interior en las primeras horas posteriormente al atentado identificara todo ese atentado con lo que tenía que ver con ETA, con el uso de mochilas, como el atentado de Ujú. Chamartín, el hecho de Sí. que fueran 13 concretamente, etcétera, etcétera? Porque el mayor error de Acebes no es mentirle a la población. El mayor error de Acebes es salir a la palestra y dar información que ningún atentado del mundo da un ministro del Interior. En No, los no. atentados del 7J pasó un mes y medio hasta que salió un Sin que ministro del nadie Interior a abriera dar la la... boca, sí, Claro, sí. es que eso es así, es que cualquiera que sepa cómo es la actividad policial, las investigaciones, ¿cuál era el problema? Que estábamos a 24, 48 horas de las Claro, claro, pero es elecciones. que fíjate, Claro. para mí hay unas declaraciones muy significativas, Lorenzo, de. A ver, no es que sea tampoco para mí ni un gran periodista ni nada, pero Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez cuenta, varias veces ha contado el devenir de llamadas de esa mañana, ¿no? Explotan las Sí. bombas y empieza a llamar a todo el mundo. Y lo Algunos le primero llaman a él, Zapatero le llama a él. eso es. Y lo primero que se encuentra es un zapatero desolado. Sí, Es un zapatero que dice, ya he perdido, hemos o sea, perdido. hemos Claro. perdido, hasta luego y tal. Y a las 2 o 3 horas, cuando vuelve a hablar con él, Ujú. Zapatero no tiene nada que ver. Zapatero, porque alguien, es cuando alguien en el PSOE ha pensado, oye, ¿y si empezamos a trabajar, nuestra gente empieza a trabajar en esta línea? Yo creo que el primero que asoma la patita en esa línea es el propio gobierno. O sea, el primero que se acojona es el propio gobierno. Pero aquí hay dos elementos importantes. El gobierno se asusta en los primeros momentos
porque cuando se produce el Porque no tiene ni atentado, zorra de lo que está pasando. llaman las terminales de inteligencia de la policía, fundamentalmente, a esos infiltrados de ETA, y le dice: "Oye, ¿pero qué habéis hecho?". Y dicen: "No, no, si nosotros no nos hemos movido". No tiene ni puta idea, Y nada. entonces el gobierno dice: "¿Quién me ha hecho el atentado?". ¿Y en Claro, quién piensa automáticamente? En su aliado americano. claro. Y por eso, cuando el FBI llama y dice: "Ofrecemos ayuda", dice: "Andar, aquí no quiero a nadie el FBI". Cuando llaman los forenses israelíes, dice: "Aquí que no venga un forense israelí". Que tenían hechas las maletas. Que tenían hechas las maletas los tipos de Yehuda His, que son los que han sido investigados y condenados por tráfico de órganos con niños Es palestinos. que es O sea, que sí, sí, vamos a ver, es que fíjate, yo estoy, vamos, es que y supongo que al final con el tiempo esto se terminará sabiendo así, ¿no? Si el gobierno hubiera, en su papel internacional, aceptado todo lo que estaba preparado después del claro, atentado, claro. hubiera arrasado. Sí, Porque quienes planearon el 11M tenían la finalidad de lanzar el mensaje: ¿veis europeos como sí que sí, son súper malos los yihadistas? exactamente. Dejaos de Claro, historias de no a la guerra, de no a la guerra. No, no, a la guerra. Todo el mundo a Irak, claro, tal, no sé cuántos y menos. Que es la claro, mentalidad americana también, ¿no? En claro. plan de si me atacan, todos contra quien nos ataca, ¿no? Claro. Por eso mi tesis, y que planteo en el libro, y que además yo creo que defiendo con hechos concretos, es que a Aznar no se lo dicen. Aznar no tiene ningún tipo de información. Ni Y puta cuando ni idea. sucede eso, comete el error entre comillas, y cuando hace su primera intervención no menciona a ETA en la rueda de prensa. O sea, él ya sabe claramente que no ha sido ETA. ¿Qué pasa? Que a él le siguen llegando informaciones, y ahí sí hay desinformación, y ahí hay desinformación del propio CNI, que lanza o le envía esa famosa nota en la que dice: "No, mira, nosotros hemos hablado con nuestros amigos americanos, hemos hablado con la CIA, hemos hablado con el Mossad y nos dicen que no ha habido ningún movimiento". Entonces la cuestión es, ¿por qué nos fiamos del CNI, de la CIA y del Mossad? ¿Por qué nos fiamos? Sobre todo sabiendo que hay una persona, también hablo de ello en el libro, que toma la decisión de atribuir a Al Qaeda el atentado, un general, un militar norteamericano, en las primeras horas de esa mañana, y que seguramente justificaría o explicaría la información que utiliza el PSOE a partir de ese momento para generar lo que viene después. Porque aquí hay dos cosas. Hay una gestación del atentado, luego una trama de encubrimiento Y un aprovechamiento. que se toma en el ámbito nacional, y los que están encubriendo no saben quién ha cometido el atentado. Y eso es lo que hace que sea tan difícil investigarlo. Porque si hubieran sido los mismos, automáticamente siguiendo una pista, pero nos quedamos siempre en puntos muertos, porque las personas a las que se les encarga diseñar esa trama de encubrimiento, siendo chapucera de forma voluntaria, para que haya muchos cabos sueltos, no saben en ningún momento quién ha cometido. Y luego se utiliza a mandos policiales que con una buena praxis, intentando hacerlo lo mejor que saben, están trabajando sobre pruebas que no son reales. Entonces, dan pasos en falso, cometen errores, pero la responsabilidad no es suya. Y luego, en determinados aspectos, en determinados lugares fundamentales, se pone a policías sin experiencia, algunos de ellos prácticamente habían salido de la academia. ¿Para qué? No solo para que pudieran no cometer un error o obedecer mejor una determinada orden, sino para luego en el juicio ser más manipulables cuando se les hiciera una serie de Bueno, y pruebas. desde luego el caso de Sánchez Manzano con los TEDx me parece que es el más palmario y el más evidente, ¿no? Una persona que había hecho un curso por correspondencia, que ni siquiera era TEDx, se la pone como jefe de TEDx y es que lo que pasa en los TEDx, que yo creo que es la clave, Lorenzo, es que desaparecen toneladas de... O sea, todos los focos de explosión desaparecen. Todo La, eso la desaparece. idea, la idea es destruir la escena del crimen para luego poder utilizar pruebas externas que Ujú. sirvan de pruebas de cargo para poder llevar una determinada línea de investigación. Y entonces es cuando cuelan la bomba de Vallecas, la mochila Cuando de... llegan los TEDx a las vías del tren, esto lo ha declarado Cáceres Vadillo, que era el jefe de los TEDx de la Brigada de Madrid. Teníamos a Sánchez Manzano, que es el de toda España, y el de Brigada de Madrid. Cuando llegan allí, ellos mismos, yo hablé con algunos de ellos in situ, porque yo trabajaba en la agencia de noticias Servimedia y aquella mañana yo estaba llamando a personas y algunas de ellas estaban in situ en las propias vías. Y a mí en aquel momento ya me lo dijeron: "Lorenzo, esto es explosivo militar seguro, seguro. Huele a explosivo militar. El efecto cizalla que ha hecho en los trenes, en los vagones, en las víctimas, es ineludible que hay participación o que hay componente de explosivo militar. Puede haber otros explosivos, porque muchas veces el explosivo militar se utiliza para no tener que poner tanta cantidad de otro explosivo, porque con poquito explosivo puede generar un importante daño. No hay metralla. Esto es explosivo militar, seguro, Lorenzo". Yo en aquel momento, bueno, pues tenía una fuente, había hecho un TEDx y ya está. Garzón pregunta. Garzón estaba allí en las vías, nadie sabe muy bien por qué.
Luego se ha intentado decir, ¿no?, que Del Olmo le había pedido ayuda, que Teresa Palacios también le había pedido ayuda, pero en todo caso él está allí por en medio. De hecho, él comparece en la comisión para hablar del tema de los TEDAS. Y Cáceres Vadillo, tanto en su declaración ante el juez Del Olmo como también en el juicio oral, dice que ellos estaban convencidos de que era C4, de que era un explosivo militar, hasta el punto de que cuando intentan desactivar la bomba lo hacen aplicando una técnica para explosión militar. Y esa bomba les explota. ¿Por qué? Porque dicen, esta no era explosión militar. Ergo, los defensores de la versión oficial dicen, ¿veis cómo no había explosión militar? Y mi cuestión es, ¿esa bomba estaba ahí puesta para ser encontrada? No estoy hablando de la mochila 13, estoy hablando de la del Pozo y la de Atocha. Sí, Explotan 10. la que encuentra el policía Jacobo Barrero. Esa es la del Pozo. Hay otra en Atocha, primero, que la intentan neutralizar. Neutralizar es, bueno, la intentan desactivar y entonces explota. Entonces se dan cuenta de que no era explosión militar y entonces pasan de forma interna la orden de, oye, tener cuidado si encontráis una mochila, porque la hemos intentado desactivar utilizando una técnica específica para explosión militar y puede ser otra cosa, ¿no? No llegan a tiempo y la del Pozo, intentando neutralizarla, bueno, pues también desaparece. No se analizan esas muestras. Esto no ha sucedido nunca. No se analizan las muestras de esas mochilas. ¿Por qué no se analizan? Cuando encuentra a Jacobo Barrero la mochila en el vagón, perdida, jugándose la vida, se tira al suelo, ve la mochila, la abre, ve una tartera amarilla, no ve ninguna bolsa azul sino una masa blanquecina. En lugar de dejarla ahí, comete una decisión que yo analizo en el libro. Bueno, yo supongo que en el momento de la locura era un policía municipal, coge la mochila, la saca al andén jugándose la vida y la deja en el andén. Automáticamente comunica que se ha encontrado la mochila. Y hay 2 personas que se identifican como TEDAS que le dicen que no se preocupe, que ellos van a dar aviso, que llegan en una furgoneta. Nadie sabe quiénes son esas 2 personas. Nadie ha podido localizarlas. Nadie ha podido justificar quiénes son esas 2 personas. Posteriormente, los TEDAS que llegan precisamente se encuentran allí la bomba y dicen, ¿pero cómo aquí hay una bomba? Dice, hombre, pues si es que había avisado el muchacho había avisado ya. ¿A quién había avisado? Abren la mochila y entonces ya no hay una tartera naranja. Ya hay una bolsa azul exactamente igual que la de la mochila en Vallecas, que se encontraría posteriormente después. ¿Hubo cambiazo de esa mochila? No lo sabemos. ¿Es probable? Muy probable. Con lo cual, hay que analizar esas 2 mochilas que no explotan, porque a lo mejor es que no explotan porque no tenían que explotar. Eso es. Claro. Bien, bien. Y luego ya aparece la tercera, la mochila número 13. La chapuza de Vallecas. No está muy claro ni siquiera que apareciera en Vallecas, Rubén. Es muy probable que apareciera en IFEMA, como analizo en el libro. Hubo Sí, porque perros llevan los restos de un sitio a otro, ¿no? No solo eso, es que es muy probable que la descubrieran en el IFEMA, porque hay bueno, pues una lista, ¿no?, de efectos y tal, y todo lo que aparece dentro de esa mochila es anterior a que se haya encontrado oficialmente. En IFEMA se llamaron a los guías caninos porque pensaban que habían descubierto una bomba. Esa operación también se ha tapado a la opinión pública. Todo en el libro está realizado el 99,9% del trabajo en base a documentos del sumario, que me he metido otra vez entre pecho y espalda en las declaraciones judiciales. Es decir, no hablo por hablar. El libro tiene más de 300 notas a pie de página. Ha sido un trabajo iba a decir de chinos. Alguno dirá, bueno, pues entonces ya no es tan pro chino este, ¿no? Pero he hecho un trabajo de chinos y finalmente he conseguido llegar a todos esos documentos. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que sacarlo. Y luego, el hecho de la prescripción es determinante también, ¿no? Porque va a prescribir ahora el 11M. Fíjate que se está hablando tanto de la prescripción de los delitos, que si el terrorismo, de los nacionalistas catalanes, que si la amnistía, nadie se plantea, oiga, ¿y por qué no también aprovechamos y que no prescriban? El 11M, por ejemplo, que no prescriba. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque los que tendrían que sentarse en el banquillo son algunos de los que supuestamente investigaron esto y que han acabado condecorados, y algunos en grandes empresas del IBEX. Y por ahí sí que no pasamos, Rubén. Fíjate, Lorenzo, y para terminar, que ya son las 12, decirte, bueno, primero, que voy a leer con mucha atención el libro, porque me parece una visión valiente la que planteas, que al final es la misma que comparto yo. Y yo creo que al final todas las personas que han investigado con mínima profundidad el 11M. Pero para terminar, lo triste del 11M, Lorenzo, quizá es que se ha aceptado, impuesto desde la clase política y los medios de comunicación, que no se sabe la verdad y que nunca se va a saber. Porque los primeros que empiezan a dar la matraca y a, digamos, tirar de la manta, que son precisamente, efectivamente, pues Fernando Mújica, etcétera, etcétera, es
digamos, pensando que ha podido ser algo del PSOE y realmente están tapando a ETA y ha sido ETA y se empiezan a descubrir, empiezan a decir, uy, cuidado, a ver lo que está saliendo aquí. Y es el PP. Cuando el PP ya Claro. ve que no hay ETA por ningún sitio, sino que esto ya apunta a otro lugar, ya es en plan, porque Rajoy, incluso en su primera campaña, Sí, se sí. comprometió con tema Claro. del 11M y tal, no sé cuántos. Y esa es la tragedia, ¿no? Que estamos hablando de que hace 20 años, no hace 100 ni 200, y aquí parece que no ha pasado nada, Lorenzo. Y además Aznar, cada vez que hace declaraciones, deja enigmas en el aire como diciendo yo sé mucho de lo que he contado, lo cual me parece absolutamente vergonzoso. Porque si sabes algo, cuéntalo. O sea, si alguien lo tiene que contar, eres tú que realmente lo viviste de primera mano, ¿no? Esta reflexión que haces tú es la que aplico yo cuando muchos me dicen, no, es que se hizo para poner al PSOE en el poder. Digo, bueno, ¿y qué pasó cuando llegó el Partido Popular al poder? Porque el Partido Popular es el que lo entierra. ¿Quién era el alcalde de Madrid? ¿Era del PSOE? No, era el señor Gallardón, uno de los primeros interesados en tapar todo lo que ocurrió. Fiscales que decían que iban a investigarlo como Torres Dulce, ¿qué pasó cuando tuvieron mando en plaza? Que también se quitaron de en medio. Además que iban a medios, supuestamente, ¿no? Muy liberales y muy defensores, ¿no? De lo que era la tesis alternativa, etcétera, etcétera. Y luego, por un tema fundamentalmente de presión, antes has comentado el tema de los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación no va a haber reseñas de este libro. No lo lamento, porque realmente no creo tampoco que sea necesario en el mundo en el que vivimos, pero no la va a haber porque hay muchas presiones para que no las haya. Y yo he hablado con muchas personas que en teoría tienen poder en muchos medios de comunicación y me dicen, Lorenzo, nos gusta mucho esto, nos parece no solo valiente, sino que es un libro necesario, pero mira, aquí no podemos sacar nada, ¿no? Y a mí me da lástima. A mí en el fondo me da lástima. Primero, por los lectores, que cada vez son menos, ¿no? De esos medios de comunicación. Y luego, en segundo lugar, por lo que tú dices, ¿no? Que al final se pasó del lo sabemos todo al no lo sabemos todo, pero bueno, da igual, ¿no? Y ahora ya, en la siguiente etapa de censura universal, ya será, no, es que esto también es Putin. O sea, también fue Putin. Y tenemos a determinados elementos diciendo que en realidad el 11M es verdad que fue una conspiración internacional y que fue Putin, ¿no? Bueno, pues nada, que venga Dios a verlo. Joder, pero la verdad, a ver, aunque solamente sea desde el punto de vista de la maldad, o sea, la eficiencia de Putin sería, en fin, pasmosa. Lo que pasa es que tienes que justificar, o sea, la esencia del 11M, más allá de la información que puedas tener de internacional, es que ¿cómo justificas que un atentado con precisión de comando militar lo habían cometido unos tipos que se dedicaban a trapichear con drogas, a realizar ataques a joyerías, y los que no eran delincuentes eran captadores de islamistas, estos sí de verdad, captadores para la Brigada Central de Información de Madrid, la Comisaría General de Información, perdón, para la UCI encargada de delito de terrorismo? O sea, ¿eso cómo lo justificas? No lo puedes justificar. De la misma manera que en el análisis que hago en el libro de los explosivos, lo más probable es que el atentado no se cometiera con mochilas bomba. Y si se cometió con mochilas bomba, no fueron detonadas con teléfonos móviles, porque los teléfonos móviles no son nada precisos, No, especialmente los de aquella época. de Y hecho es no me acuerdo quién fue que un periodista apuntó alguna vez que los focos de explosión realmente en la posición del vagón en la que se encuentran, precisamente siempre es donde están las papeleras, en esos vagones. Sí, es que, pero claro, para desmontar el tema de las papeleras, que también lo analizo hay un libro que se llama Pacto de Silencio, creo que es. No, ese es el de Faber-Kaiser. Hecho por publicado por Javier Oyarzábal, que ya creo que ha fallecido, y que incluye un informe pericial de los explosivos. Y ahí plantea que si hay explosivo militar, con 200 o 300 gramos hubiera sido necesario Suficiente. por foco. Entonces, si con 200 o 300 gramos es necesario, puedo estar en las papeleras. O también pudo haberse puesto en la propia red. Hay que decir que en el libro cuento con pelos y señales como hay una empresa norteamericana que casualmente, días antes de los atentados, hace una revisión de todas las vías de las cercanías de Madrid. Bueno, pues a lo mejor también nos podrían dar algo de información al respecto, ¿no? Pues nada, Lorenzo, de verdad, yo, mira, voy a leer, de verdad, te lo digo, hay veces que digo, ya lo haré, pero no, lo voy a leer con mucha atención en cuanto tenga, si puedo, este fin de semana. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí. Debo decir que me ha costado porque eres una persona muy solicitada, por suerte, porque opiniones como la tuya deben escucharse. Sabes que aquí tienes tu casa siempre que necesitas. Yo, personalmente, voy a recomendar y a promocionar tu libro. Y nada, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros y sabes que aquí tienes tu casa para volver cuando quieras. Muchas gracias. Pedirte disculpas porque sí, efectivamente, la gente no sabe que llevamos detrás de esta entrevista desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias también por tu paciencia y bueno, pues también por haberme abierto esta ventana
que como dices, bueno, pues ahora también pasa a ser un poquito mía. Un fuerte abrazo para ti y para toda tu audiencia, Rubén. Y a todos vosotros, recomendaros el libro de Lorenzo Ramírez, Las claves ocultas del 11M, 20 años buscando la verdad. Seguidle si no le seguís y nos vemos en el próximo vídeo. Salud y libertad colectiva. Hasta pronto.